Gerard, muchas gracias por la introducción. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conversación donde vamos a conversar sobre los desarrolladores aumentados o llamémosle desarrolladores potenciados y Augmented Developer. Y en este caso lo vamos a hacer ejemplificando Kiro. Listo, es un IDE que es impulsado por inteligencia artificial de AWS. Entonces esperamos que disfruten mucho la conversación, tal cual como lo decía. ¿No me escuchan? Ahí me escuchan. Dice que no se Sí, escucha. Nico, yo te escucho. No Sí, sé. se escucha. Sí se escucha. Listo, ya. Entonces, porfa, eso. Entonces, las personas que no están escuchando, creo que es importante revisarlo internamente. Listo. Entonces, vamos a estar conversando sobre cómo y cuál es la idea que nosotros establecemos en Pragma para los desarrolladores aumentados con la IA y vamos a ejemplificar con Kiro. Listo. Acá vamos a conversar varios insumos en donde nosotros trabajamos la estrategia para llevar a cabo que todos los roles, en este caso de nuestra compañía, lleven esa potencia que nosotros especificamos. Vamos a estar conversando sobre varios temas, varias teorías e información aparte de Kiro. Vamos a conversar sobre todo lo que tiene que ver con cuáles son distintas estrategias para manejar la IA con tal de potenciar los distintos roles que cada uno de nosotros trabajamos en nuestras compañías y cualquier duda, inquietud, por favor nos la van haciendo saber para que podamos contestarles de inmediato o al final de la charla. Vamos a tener una parte inicial de teoría y luego vamos a hacer una demo para que puedan ver en vivo todo lo que les estamos comentando. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes vamos a hacer esto? Nicolás Archila, como lo mencionaba Gerald. Acá está mi LinkedIn por si en algún momento quieren conversar posterior a esta charla, cualquier duda, cualquier inquietud, estamos pues totalmente prestos y disponibles para ustedes. Y la voy a hacer en conjunto con David Yepes, que es nuestro líder del chapter de backend en Pragma y es un desarrollador bastante experimentado en varias tecnologías y actualmente pues es una de las personas que está liderando todo el tema de transformación relacionado con inteligencia artificial para potenciar los roles en nuestra compañía. Acá también está el LinkedIn de David por si quieren conversar de igual manera posterior a esta reunión. Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí vamos a comenzar y a conversar sobre el tema. Muchas gracias a todos los que están conectados y se siguen conectando. Y arranquemos por acá. Entonces, básicamente, nosotros cómo vemos al e-Augmented Developer. Acá es importante tener en cuenta que para nosotros el IA Augmented Developer es un desarrollador que siempre está aumentado por la IA. ¿Listo? La IA no es la que crea al desarrollador, es un desarrollador que se potencia a partir del uso de la IA y que se potencia con una serie de estrategias que vamos a estar conversando a continuación. En algún momento también me preguntaban, Nico, ¿cuál es la licencia más importante o la mejor licencia con la que hoy un desarrollador podría ser aumentado con la IA? Y la respuesta a esto es que básicamente hay muchas licencias importantes. Está, por ejemplo, Kiro, que es un IDE bastante importante, bastante relevante, tiene varias funcionalidades. Pero tenemos otros tipos de licencias también muy importantes y muy relevantes en el mercado. La diferencia normalmente no solamente te la va a dar el tipo de licencia, esto realmente está haciendo una competencia en donde todos están avanzando a una velocidad muy importante. Lo importante es tener claro, saber o tener claro cuáles son las estrategias para llevar a cabo el cómo potenciamos a los desarrolladores con IA. Saber estructurar prompts, saber estructurar una serie de temas que les vamos a comentar a continuación. Entonces, este es el foco de un desarrollador aumentado por la IA. Es un desarrollador en el cual la IA le permite crear código mucho más rápido, pero muy enfocado hacia lo que el negocio necesita y validarlo de manera correcta para poder lograr los resultados que el negocio requiere. Entonces, ¿cómo lo pensamos acá en nuestra compañía? Básicamente siempre lo pensamos en una interacción donde es humano-agente. Siempre la interacción arranca desde el humano, el que tiene la creatividad, el que sabe qué es lo que quiere
crear, el que sabe cuál es el diseño que quiere establecer, cuáles son las instrucciones que quiero en las que quiero que la herramienta o el servicio me ayude a crear el código de manera correcta, todo eso lo estructura el humano. O lo podemos estructurar, pues claramente el humano, desde la compañía a través de distintas estrategias que les vamos a contar a continuación. Siempre entonces el humano se va a interactuar con un agente. Normalmente cada desarrollador tiene unos outputs o una serie de tareas que él tiene que ejecutar para llevar a cabo un rol exitoso que cumpla lo que el negocio necesita. Entonces nosotros lo que estructuramos es cuáles son esas tareas que los distintos agentes me van a ayudar a suplir para poder garantizar que el rol sea mucho más eficiente resolviendo problemas de negocio. Entonces el humano lo que hace es entregarle las instrucciones a la gente sobre esas tareas. El agente finalmente devuelve una respuesta muy importante al humano y el humano refina respecto a esa respuesta y sigue interactuando con un siguiente agente. ¿Listo? Esto puede ser resolviendo la misma tarea o resolviendo distintas tareas. En Pragma lo establecemos en un end-to-end de resolver un problema. Y en un end-to-end es que todos los roles que hacen parte de la solución de un problema están involucrados en este flujo. Humano, agente, humano, agente, humano, agente. Desde que empiezo a identificar el problema hasta que estoy haciendo un desarrollo, una validación de calidad y llevando todo este despliegue a producción. Todo esto va a ir a humano agente, humano agente, humano agente. ¿Listo? ¿Cómo estructuramos internamente cada agente? Entonces, cada agente tiene cuatro puntas específicas. La primera es saber estructurar un muy buen prompt, ¿listo? Para las tareas que necesito establecer. Ahí es importante tener en cuenta cuántos prompts voy a tener para cuántas tareas, porque acá lo que hemos identificado es que cuando nosotros le damos una tarea a un prompt, va y funciona muy bien. Pero cuando empezamos a seguirle dando tareas, más tareas, más tareas, más tareas, más tareas al mismo prompt, al mismo agente, él empieza a alucinar. ¿Listo? Ustedes han escuchado seguramente cuando dicen a esa persona sabe lo que sabe el mar. Pues sabe mucho, pero todo con un centímetro de profundidad. Los agentes trabajan de manera muy similar. Entre más sepa, empieza a confundir conocimientos y empieza a entregarte alucinaciones y una respuesta que no es adecuada para los outputs que quiere. Entonces, la estrategia está en definir muy bien cuáles son esos outputs, cuáles son esas tareas y delegarlas a los respectivos agentes sin buscar que un solo agente me resuelva todo, porque esto no lo vamos a lograr. ¿Listo? ¿Qué debe tener un prompt? Un prompt debe tener en cuenta un muy buen rol, especificarle el qué rol tiene para la tarea que va a ejecutar, cuál es la tarea o las tareas que va a ejecutar, cuál es el contexto en el que se encuentra y como cuarto punto, cuál es el formato que va a estar trabajando para esta tarea. ¿Listo? Ese es uno de los puntos importantes que tenemos en cuenta para los agentes. Otro de los puntos importantes son las reglas. Las reglas son instrucciones, como cuando uno entra a la casa de alguien, pues uno tiene que cumplir las reglas que se establecen en esa casa y hay unas instrucciones y una manera de comportarse en esa casa. Entonces uno le dice a la gente, bajo esas tareas, bajo ese agente específico, bajo ese rol específico, le dice qué reglas deben tener en cuenta para poder comportarse de manera adecuada. Entonces, un ejemplo cuando nosotros vamos a crear un código de frontend, pues ese código de frontend debe llevar asociadas unas reglas que me ayudan a estructurar que ese código tenga una muy buena calidad respecto a los atributos de calidad que yo quiero favorecer. Por ejemplo, pues mantenibilidad o performance. Y eso me ayuda a estructurar el código de tal manera que todo lo que la gente cree va a tener en cuenta esas reglas para darme un mejor comportamiento. En muchas ocasiones, cuando creamos un agente, las reglas están inmersas dentro del prompt. Pero cuando trabajamos, por ejemplo, licencias como Kiro, tú puedes establecer las reglas que van a regir a todo lo que haga Kiro, ¿cierto? Y puedes establecer adicional prompts con los cuales Kiro se va a poder comportar con ciertas reglas. Entonces, esos son dos puntos importantes. El tercer punto es la data de negocio. La data de negocio pueden ser distintos tipos de documentos, pueden ser PDFs, CSV, pueden ser distintos tipos de documento que le entregan información a la gente para que él sea cada vez más experto en ese rol, tarea, contexto y formato que le estás entregando. Normalmente cuando trabajamos esto en agentes, digamos que expuestos desde un servidor, pues utilizamos técnicas como RAG.
¿listo? Para poder entregarle toda esta data de negocio a la gente y hacerlo cada vez más experto. Y finalmente, tenemos los MCPs. Los MCPs son Model Context Protocol, protocolos de contexto, ¿cierto? Que básicamente lo que hacen es que permiten, es un modelo estándar para que todos los agentes, independientemente de la licencia que estés usando o el agente que estés trabajando, se puedan conectar a través de este protocolo. Entonces es un protocolo de comunicación entre distintos agentes que le entrega el contexto de lo que hace cada uno de estos agentes. Entonces, de ejemplo, si yo tengo un agente que es experto en todo lo que tiene que ver con Figma, pues normalmente Figma crea un MSP, ¿cierto? A través del cual expone este agente. Y de esa manera cualquier agente, cualquier licencia puede conectar el MSP de Figma y con eso evita tener que crear un prompt súper estructurado para poder hacer lo que quiero hacer con Figma, sino que me apoyo en el MSP que ya tiene todo esto configurado de manera interna y me ayuda a que mi agente se comporte de una mejor manera. Entonces acá vamos viendo que la competencia no es las licencias, aunque es un tema súper importante y Kiro, por ejemplo, que hoy lo traemos a relevancia, es un servicio y es una idea bastante relevante en términos de inteligencia artificial, pero lo importante es cómo estamos estableciendo la estrategia para garantizar que se entregue los outputs claros y saber cuáles son esos outputs que queremos resolver. Habiendo dicho eso, hay un punto importante y es que MSP, adicional a que puede exponer un agente, ¿cierto? Tiene tres puntos relevantes que normalmente expone. A través de los MSPs yo puedo conectar tools, ¿sí? Por ejemplo, tools como Jira, para decirle, hey, conéctate a este Jira, ve y lee una historia de usuario y a partir de esa historia de usuario ven y empezamos a crear el código. Entonces ya le estás entregando un contexto bastante importante a tu licencia sin tener que decirle qué es lo que tú vas a hacer, sino que directamente se conecta a la historia de usuario. Tú puedes crear MSPs que ya tienen prompts configurados. En algún momento uno de los desarrolladores me decía que él tomaba más horas tratando de configurar un buen prompt para poder estructurar el código de lo que le tomaba pues empezar a codificar. Al final terminamos mirando y no era tan cierto, pero tenía mucho sentido lo que él mencionaba. Entonces lo que nosotros hacemos es crear un prompt, refinarlo constantemente y buscar que los desarrolladores puedan conectarse a ese prompt a través de los MSPs. De esa manera el desarrollador no tiene que estructurar otra vez ese prompt desde cero, sino que es un prompt que está construido a partir de la experiencia y él ya puede generar otro prompt, ojalá bien estructurado, pero si no está tan estructurado, se puede basar en lo que está en este MSP y el resultado va a ser bastante importante. Y finalmente puedo traer recursos, ¿listo? Puedo traer documentos, puedo traer textos, markdowns, distintos tipos de documentos para potenciar mi idea. ¿Listo? Los MSPs, ¿cómo funcionan? Funcionan de dos maneras. Funcionan de manera local y funcionan de manera remota. Cuando yo trabajo el MSP y lo trabajo de manera local, quiere decir que funcionalmente yo estoy implementando un proxy o estoy instalando un MSP en mi ambiente local y el agente o la licencia o el IDE o el servicio que yo tengo, sea Kiro, Amazon Q, Copilot, el que sea, finalmente se está conectando a un MSP que se instaló de manera local a través de comandos como VX o NPX, ¿cierto? Y a través de ello ese MSP de manera local puede tener dos acciones. Puede consumir tools, perdón, recursos que están de manera local o puede generar y trabajar como un proxy que finalmente termina consumiendo un MSP que está en un servidor externo. Y de manera remota, básicamente, ¿cuál es la diferencia? Que yo no instalo el MSP de manera local. Entonces, esto tiene que ver que cuando yo voy a configurar un MSP, pues yo tengo que agregar el msp.json, ¿cierto? Que tiene sintaxis un poco distintas para Copilot, para Kiro, para Amazon Q, pero al final son muy similares. ¿Listo? Cambian en los corchetes, las comas y distintos tipos de estos temas, y al final, cuando yo voy a instalar de manera local, pues siempre tengo que establecer comandos como npx o vx para conectarme con él. De manera remota, simplemente coloco la URL. Y nosotros encontramos otra manera adicional también de trabajarlo, que es
ni siquiera con comandos como npx o vx o remoto, sino que lo que hacemos es instalar un punto .exe o un punto .dmg, ¿cierto? Y le decimos, o sea, lo instalamos directamente en la máquina y a través del comando le pedimos que el sistema instale ese MCP dentro de la licencia. ¿Listo? Entonces, en Kiro, los MCPs comenzaron a ser reemplazados por los Kiro Powers para evitar el overload de contexto. Sí y no. Listo, ahorita vamos a conversar, ya vamos llegando a ese punto y les contamos un poquito con más detalle esa parte. ¿Listo? Y finalmente, pues a través del MCP yo puedo exponer directamente un agente. ¿Listo? Entonces, acá otro de los puntos importantes para tener en cuenta es que muchas veces un humano va a ir a un agente, pero un agente, como les decía, normalmente no tiene un agente no es capaz de resolver todas las tareas al tiempo. ¿Listo? Entonces, les voy a dar un ejemplo en este caso y aprovecho para contarles que este ejemplo que se los voy a dar lo vamos a contar en nuestro próximo Pragma Talk que si no estoy mal es el 10 de febrero, perdóname Gerald, no me acuerdo exactamente la fecha, El porfa, tú 11, el 11 el de 11 febrero, de febrero. listo, tú la colocas en el chat y allá vamos a contar ya técnicamente cómo hicimos este caso, listo, pero básicamente es, no sé si alguna vez lo han intentado y básicamente es que, no sé si alguna vez lo han intentado, pero tomen un diagrama, cualquier diagrama, toman una imagen de Google y díganle que les cree la infraestructura como código en Terraform de ese diagrama, listo. Esa tarea tan sencilla es uno de los outputs que nosotros trabajamos en cloud. Ahí es donde les cuento pues temas de cada rol tiene sus outputs, cada output se resuelve con distintas estrategias de agentes. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto, identificamos varias cosas. Algunos agentes o algunos modelos no interpretan bien la imagen, ¿cierto? Algunos ni siquiera interpretan la imagen. Otros interpretan la imagen no de manera adecuada. Otros interpretan la imagen de manera adecuada, pero cuando tú le dices, ahora convierte la infraestructura como código en Terraform, entonces pues la infraestructura como código en Terraform no es la adecuada. Otros, aunque puede ser una infraestructura que aún no sigue siendo la adecuada, funcionan de manera correcta, pero finalmente me entregan todo el código en una sola clase. Entonces imagínense ustedes si saben de infra, ya saben lo que estoy hablando. Si es de desarrollo, imagínense tener todo en una sola clase. Pues después modificar eso es supremamente complejo. Entonces no es una infraestructura que yo pueda llevar a un ambiente productivo. Entonces básicamente, pues, aunque suena muy chévere, uy, miren, la imagen la convertí en código, pues la realidad es que si eso no lo puedo llevar a un ambiente productivo y resolver un problema real de negocio es algo que no me está funcionando. Entonces ahí empezamos a tener este tipo de problemas porque a medida que le damos toda esa responsabilidad a un solo agente, este agente no era capaz de ejecutar este tema, ¿cierto? Y cuando le dábamos la responsabilidad entre distintos agentes, pues empezaba a complicar un poco. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Pues lo primero es, le dijimos a la gente, vea, va a ser ya no un agente, sino un multiagente que integra a través de una teoría de grafos, integra todos los subagentes, ¿cierto? Los integra a través de grafos con LangGraph. Vamos a conversar de esto en el siguiente Pragmatalk. Y en este primer caso, entonces lo que hacía era decirle a este agente, usted solamente está enfocado en saber interpretar un diagrama y devolverme el texto de lo que hay en ese diagrama, no más. Y ese agente tenía el modelo adecuado para funcionar eso, tenía el PRON adecuado, las reglas adecuadas, la data de negocio adecuado para interpretar esa información de esa imagen. Entonces, esto pues ya obviamente entregaba resultados mucho más productivos. Pero pues yo, ¿qué hago con ese texto? ¿Cierto? Si le devuelvo el texto al usuario final, pues va ahí, el usuario final va a decir, ay, tan chévere, sí me interpretó lo que está en el diagrama, pero pues eso no me sirve para nada en un ambiente productivo. Entonces, al final, después le entrega esa información al agente supervisor, ese agente se la entrega a otro nuevo, que lo que tomaba ese texto y a partir de ese texto intentamos crear infraestructura como código. La realidad es que no encontramos un modelo que la creara de manera correcta, pero nosotros sí tenemos un repositorio de varios artefactos muy bien creados que son parte de nuestra arquitectura de referencia. Entonces, lo que hacíamos con ese texto era decirle, vaya y busque en todo el repositorio de GitHub cuáles son los artefactos que hacen match con este texto que me está entregando la imagen. Y él me devolvía esos artefactos. Él sabía hacer muy bien eso.
El siguiente agente entonces ya lo que hacía era con estos artefactos y este texto, le enseñábamos y lo entrenamos muy bien en cuáles eran la estructura de Terraform correcta, cómo estructurar un buen código en Terraform, cómo desacoplarlo de manera adecuada, cómo trabajar por módulos en Terraform. Y a partir de todo esto, entonces ya le decíamos, con la información que tienes, ahora sí empieza a crear la infraestructura como código en Terraform y finalmente ya la gente terminaba de conglomerar todo el resultado adecuado y entregaba un resultado muy apto para montar en un ambiente productivo. Eso es la ventaja de tener los multiagentes. Ve, ¿y yo cómo uso esto en Kiro? Pues ahí no estoy trabajando en multiagente, pues a través de los MSPs. Este multiagente al final lo exponíamos a través de un MSP que se lo conectábamos a Kiro y Kiro era capaz de ir hacia allá y traer la información. Ahí hay un tema que es importante y es que finalmente, en este caso nos tocó montar un frontend porque cuando tú le montas la imagen en base 64 de un diagrama muy robusto, se come toda la ventana de contexto de Kiro y muere. Listo. Entonces, al final terminamos montando un frontend, pero que es capaz de hacer todo esto para pues entregar la infraestructura finalmente. Pero este es el objetivo de los multiagentes y cómo vamos potenciando el ecosistema. Recuerden, la licencia no es lo único, es muy relevante, muy importante escoger una de las más poderosas, pero lo importante es saberla usar de manera adecuada. Es orquestabas ese texto con un picón de contexto para que se lo pase a otro que organiza adecuadamente. Tal cual, sí, señor. Así lo hacíamos, José. ¿Cuál es otro de los puntos importantes que debemos tener en cuenta en Kiro? Entonces, en Kiro tenemos dos maneras de trabajar. Tenemos bytecoding y spec driven development. ¿Cuál es la diferencia? Y acá voy a sacar una imagen de Ken Beck que no habla de bytecoding, pero sí explica muy bien Spec Driven Development. Ken Beck es uno de los referentes en términos de TDD, Test Driven Development, y básicamente es que cuando tú estás trabajando TDD, tú haces la prueba unitaria y luego haces un código para verificar si ejecuta de manera correcta la prueba unitaria, si la prueba unitaria corre de manera correcta. Si falla o pasa, listo. Luego creas otro test y creas otro código. Creas otro test, creas otro código. Listo. En bytecoding hago algo similar, ¿cierto? Una estrategia es vamos a crear el test, ¿cierto? Vamos a crear luego el código, vamos a crear el test, pero yo le voy codificando, ¿cierto? Le voy dando las instrucciones para que él vaya creando cada uno de estos puntos. Entonces, esa es una de las maneras de trabajar bytecoding. Finalmente, en muchas estrategias se pensaba que Test Driven Development era una muy buena estrategia para trabajar IA, porque tú arrancabas a crear todas las pruebas unitarias, luego el código, y esto funcionaba muy bien. Sin embargo, Kiro internamente funciona con Feature Driven Development, que básicamente no es solo crear el test, sino crear la feature completa. Y aquí es donde efectivamente sale Spec Driven Development, que en este caso de Ken Beck, él decía, ya no es test código, sino hago todos los tests, planeo absolutamente todo lo que quiero que haga esa feature, especifico absolutamente todo y al final le digo, Kiro, corra. Y él va y corre toda la feature, inclusive le puedo configurar herramientas de automatización de QA como Playwright y él al final va a probar toda la feature y garantizar que esté funcionando de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es la mejor? Pues Spec Driven Development funciona muy bien, ¿cierto? Y especificarle los temas funciona muy bien y trae resultados muy buenos que realmente optimizan el trabajo de un desarrollador. Pero pues puedes usar combinado, uno puede ir modificando quiero y puedes ir haciéndoles los ajustes que correspondan. Pero siempre en Spec vas a revisar todo antes de que él corra. En Byte, pues más o menos yo lo voy sugiriendo, él va mirando y como que codifiquemos por la vibra. ¿Listo? Este codifiquemos por la vibra. Yo no estoy tan de acuerdo con cuando dicen, entonces cualquiera que tenga vibra puede codificar. No. Sí, seguro le botará un código y le sacará temas que puede llevar a un ambiente productivo que de pronto en un ambiente real no dure mucho en producción después de que le hagan ataques de seguridad y demás. Entonces sí es importante que pues que sea alguien que sepa de desarrollo y que entienda qué es lo que está construyendo. ¿Listo? Este es otro de los puntos importantes de Kiro. Otro de los puntos es detectores de humo y agentes validadores. Entonces, cuando nosotros establecemos que vamos a crear un agente, el agente normalmente me ayuda a crear cosas.
¿listo? Y me ayuda a crear cosas respecto a los outputs que yo necesito. Pero asimismo, también me ayuda a validar el mismo código que yo estoy estableciendo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros también usábamos Kiro para conectarlo con MSPs o agentes que eran especialistas en validar cosas. ¿Listo? Entonces, muchas veces tú tienes un pipeline que tiene SonarQube, Checkov, Trivi, pues una serie de herramientas que te permite hacer temas de análisis SAS o análisis DAST u otro tipo de análisis, análisis de infraestructura como código y demás, pero ese pipeline muchas veces, no sé si les ha pasado en algún momento a los desarrolladores, que cuando el pipeline corre, ya corre en Cuba, encuentra errores y tú ya habías terminado el sprint. Entonces, como ya terminé el sprint, pues me detectan el error. Ahora tengo que llevarme una deuda técnica, tengo que llevarme unos bugs para el siguiente sprint que no tenía contemplado. Eso ya es un reproceso, porque no puedo entregarle la feature al cliente hasta que corrija esos bugs. Entonces, ya se me fueron al menos 15 días más o 2 días más o un día más, pues dependiendo la velocidad que tengas en tus métricas de Dora Research. Pero finalmente se me fue la velocidad ahí. Entonces, en muchas de las licencias tiene la opción de que uno le puede Kiro, Q, Copilot, uno le puede establecer ahí mismo, con la seguridad que tú manejas, revísame el código y él revisa y saca cosas interesantes, pero ninguna es tan potente como un agente creado para ello. Entonces, por ejemplo, nosotros creamos un agente con un MSP que era no experto, no era el agente el que hacía la validación, porque ahí pensamos algo. ¿Para qué vamos a poner a hacer el agente una validación donde herramientas como Trini, SonarQube y Checkov ya están experimentadas y lo hacen mucho mejor? Más bien, entrenemos a la gente para saber consumir las herramientas adecuadas y hacer una validación del código bajo las herramientas que lo saben ya hacer y le entregamos una respuesta al pragmático en este caso. Entonces, en ese caso, ¿qué hacíamos? Pues tenemos un agente que corre estas herramientas que uno lo puede instalar directamente en la máquina. Él le revisa todo el código, garantizando pues que el código realmente sí tenga una muy buena validación y esto es un detector de humo adecuado después de que he creado el código. Entonces tú puedes poner a la IA a que inclusive converse entre distintos agentes. O sea, le puedes decir, a ver, créame un código y después de que me crees el código, llamo a otros agentes que vayan y validen ese código. Inclusive acá puedo usar modelos distintos también para garantizar pues que no esté sesgado por el modelo. Puedo usar distintos tipos de estrategias y al final lo que hago es desde Kiro conectar esos MSPs. Listo. Herramientas que tiene Kiro para todo lo que les estoy contando. Entonces tiene Agent Steering, que básicamente es una funcionalidad que permite entregarle las reglas de las que les he venido conversando para que Kiro se comporte de mejor manera. Tiene agent hooks. Entonces, por ejemplo, uno que podría hacer, a veces al desarrollador se le olvidó correr la validación del código y entonces se dio cuenta hasta que el error salió incubado en producción. Entonces, uno lo que podría hacer es que cuando llegue un punto donde el desarrollador de pronto haga un commit o algo por el estilo, el agent hooks detecte cierta cantidad de acciones y a partir de esas acciones dispare los agentes que son expertos en hacer las respectivas validaciones. ¿Listo? Entonces, Agent Hooks es bastante relevante de Kiro. Custom Power, listo. Que es lo que por ahí habían comentado en el chat que tiene que ver pues con Kiro Powers. Básicamente, ¿cuál es el punto de Kiro Power? Que efectivamente cuando yo tengo muchos MSPs, cuando tengo muchas reglas, cuando tengo mucho contexto, pues la ventana de contexto de Kiro se llena, ¿listo? Y eso va a hacer que efectivamente Kiro no trabaje de la manera adecuada. Pero no es que Custom Power reemplace los MSPs, no, todo lo contrario. Lo que yo hago es establecer Custom Power que se conectan a ciertos MSPs y ciertas herramientas, ¿listo? Y me los cargan, o sea, Kiro los va cargando de manera en tiempo de ejecución de acuerdo con lo que el usuario me vaya pidiendo. Entonces, si el usuario me va diciendo, es que yo necesito trabajar un tema con Figma, él identifica acá hay un Power que está especializado en Figma y por debajo del Power se conecta al MSP de Figma. Entonces, no es que lo reemplace, sino que es una herramienta que se conecta a MSPs y a contexto los maneja de mejor manera para poder mejorar la ventana de contexto de Kiro. ¿Listo? Y que no se llene. Finalmente tenemos los Custom Agents que básicamente la diferencia es que estos lo que hacen es ya tener, ahora sí, no necesariamente un MSP, sino un agente especializado con tareas específicas, con permisos específicos,
que yo efectivamente puedo llamar a ese agente para hacer ciertas tareas y solo ese custom agent tiene esos permisos y esos temas que yo le estoy estableciendo. ¿Listo? Y un tema que ahí no todos lo han podido probar porque aunque está público, pues sí, todavía están haciendo un plan de preview para activar personas, pero está muy bacano, es Autonomous Agent, que básicamente lo que busca, por ejemplo, es que uno le pueda entregar recetas. Te voy a dar un ejemplo. Todos estos microservicios que tengo acá deben estar siempre en Java 21. Entonces le entrego esa receta, le entrego unas instrucciones y él va y de manera síncrona va y revisa los distintos microservicios que yo tengo en otras versiones y a partir de eso puede hacer las respectivas actualizaciones. ¿Listo? Acá este de Autonomous Agent pues sí está todavía en preview, en beta, entonces pues le podemos encontrar cositas, pero creo que es un muy buen avance, un muy buen enfoque que va a funcionar bastante. Eso era un poco de lo que les quería contar de cómo trabajar esa estrategia, cómo hacerla poderosa con Kiro, de las ventajas que nos da Kiro para hacer esta estrategia real y veamos pues un demo que nos va a mostrar David Yepes para saber efectivamente cómo vamos a llevar a cabo este proceso. Pues cómo lo llevamos a cabo en la vida real para que lo puedan visualizar. Eso, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Y se ve la pantalla. Perfecto. Gracias, Nico. Listo. Bueno, entonces ahora, como estaba hablando Nico, primero quiero hacer un pequeño repaso sobre todo eso que habló Nico, sobre los Agent HUD, el Agent Steering y las demás cositas, también los Custom Power, son muy interesantes. Digamos que acá dentro de la herramienta es muy fácil, la herramienta es muy intuitiva, solo al final termina siendo un fork de Visual Studio Code y nada más. Entonces, es importante lo que estábamos hablando dentro de la charla de las reglas, cuáles son esas reglas que siempre debo tener en cuenta en mi proyecto. Y eso es muy sencillo. Acá yo puedo agregar como un archivo de reglas que a la final termina siendo un MD, un Markdown común y corriente. Obviamente tiene que ser muy bien estructurado. Acá sí una pequeña recomendación. No importa qué tan largo sea, pero que no tenga mucho relleno realmente, que sea muy concreto y muy preciso con lo que se necesita. Por ejemplo, para la demo que vamos a ver ahorita, estas son las reglas transversales para cualquier proyecto en frontend que tenemos dentro de Pragma, que igual las pueden consultar, que también son públicas. Como temas de utilizar siempre Atomic Design, siempre basarse en los principios Drive y los principios Solid, hacer pruebas, etcétera. Hay muchas cosas. Digamos que no tiene gran cosa acá, pero lo que sí podemos hacer es crear hooks. Acá únicamente describimos qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos que ese hook haga. Eso a la final, el hook termina siendo una acción que se ejecuta dentro del IDE en paralelo, de manera síncrona, en segundo plano, por decirlo así, cuando pasa una acción dentro del IDE. Por ejemplo, cuando se crea un archivo, cuando se borra un archivo, cuando editamos un archivo, cuando se ejecuta un comando en la consola, bueno, en el terminal, cualquier cosa. Digamos que tenemos un montón de hooks por acá, cuando la gente termina, cuando el prompt lo enviamos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en este caso yo tengo un hook muy importante que es utilizando el MSP de Figma, siempre verifique cada pantalla que esté siguiendo el diseño fiel a lo que tenemos en Figma, realmente. Y ya, con esto la gente ya entiende que tenemos un MSP de Figma, que lo tenemos acá abajito a la izquierda. eh, Entiende cuáles son las herramientas que tiene que utilizar y empieza a hacer por debajo. Los hooks tienen la posibilidad tanto de modificar como de enviar reportes. Si uno no les especifica directamente que modifiquen el archivo en el caso de que encuentren o detecten algún error, él únicamente va a hacer un reporte de lo que va encontrando por debajo. Eso por un lado. Lo siguiente, y esta es una de las cosas más interesantes que también estaban hablando acá. Como lo dijo Nico, los Custom Power a la final no terminan siendo un reemplazo de los MCPs, sino terminan utilizándolos internamente. Por ejemplo, tenemos el Custom Power de Postman de Figma o el de AWS con CDK. Eso a la final lo que hacen es utilizar el MCP de cada uno de esos por debajo, pero una cosa que nosotros podemos hacer es crear nuestro propio Custom Power.
Por ejemplo, yo tengo uno, me apoyo mucho en ese, cuando estoy desarrollando, sobre todo porque tengo por ahí unas bases de datos. Y realmente yo me creé un MCP para hacer la consulta de base de datos, pero es que yo manejo 4, 5, 6 bases de datos al mismo tiempo. No voy a crear un MCP para cada uno, creo un solo MCP que me reciba todas las bases de datos y él es capaz de recibir el contexto. Para crear el custom power es muy sencillo, tenemos una conexión de MCP JSON, que acá están todos los MSPs que nosotros podemos utilizar dentro del Custom Power. Nosotros podemos utilizar uno o varios o los que quiera. La idea de este empaquetado es que podamos utilizar varios, que sea una herramienta muy potente. También en una descripción del Power, que esto siempre es requerido, de qué es lo que puede hacer, alguna descripción de qué es lo que hace, los keywords con los que identifica que puede utilizar ese Power y las instrucciones y cómo lo puede realizar de ahí para abajo y algunos agent steering por dentro del Custom Power, que es básicamente algunos ejemplos o decirle cómo puede utilizar la herramienta o cositas adicionales. Realmente no tiene mucha ciencia. Por ejemplo, en este caso que yo tengo, podemos decirle activa el power de base de datos. A ver si me lo activa. Bueno, tener en cuenta, yo tengo este MSP, como Nico le estaba diciendo, el MSP puede ser tanto local como remoto. Este MSP es directamente local porque el acceso a las bases de datos las tengo en mi local. Por eso lo utilizo mucho. Listo. Ahora podemos verificar cuáles bases de datos. Únicamente, ya obviamente yo ya tenía esto previamente configurado, ya ahorita les muestro cómo lo configuro. Listo. Ahí me dice, tienes tres conexiones a bases de datos, tienes esto, tal cual. Bueno, él empieza a ejecutar, a listar las tablas, a listar los esquemas y ya me da el resultado. Listo. Bueno, no conectó la Oracle. Sí, la Oracle está abajo. Listo. Entonces ya con eso, digamos que nosotros también podemos hacer uso de esto sin necesidad de salirnos del IDE. A la final, Kiro, como Nico también lo está diciendo, es que todas las herramientas, todo lo podamos tener dentro del IDE y no nos toque salirnos a ningún otro lado. Bueno, así un repaso muy rápido. Bueno, les puedo mostrar la configuración de, por ejemplo, el MSP que yo tengo local. Igual, esta configuración también se las ayuda a hacer el IDE. En cualquier momento que ustedes necesiten, el IDE también es capaz de ayudarles a hacer la conexión muy rápida. Y acá en un environment para hacia el MSP es donde le paso directamente todos los datos de conexión que tengo. No tiene mucha ciencia, no me quiero quedar acá. Ahora, como Nicolás lo estaba diciendo ahorita, tenemos dos formas de trabajar con Kiro, con Spec Driven Development y con Vibe Coding. Con Vibe Coding es, vamos evolucionando y vamos iterando sobre lo que estamos trabajando, pero siempre necesitamos un contexto no tan grande porque la ventana de contexto es bastante limitada. Incluso Kiro tiene una particularidad de que cuando se está llenando la ventana de contexto a un 75%, que eso lo pueden ver acá abajito a la derecha, no sé si están bien, acá, que especifica el tamaño de la ventana de contexto y cuánto está utilizando. Con esto se pueden basar mucho. Entonces, la idea de utilizar Vibe Coding es empezar a enfocarlo con tareas pequeñas y evolutivas. No sé, haz esta pantalla, haz esto, conéctalo a un servicio, hacerlo iterativamente cada uno. Porque cuando le mandamos mucha cosa, se empieza a enredar, empieza a olvidar contexto, empieza a olvidar cosas y bueno, no resulta una experiencia tan bacana. Para el ejemplo que les traigo, tengo un ejemplo muy sencillito, un diseño en Figma, realmente, algo muy sencillito, un login, una pantalla de dashboard y ya, poco más, realmente. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que sin nosotros tocar una sola línea de código, sin nosotros tocar nada, que tratar de llegar a un diseño lo más fiel posible a esto. Entonces, nosotros ya tenemos un prompt, yo ya tengo un prompt preparado para este. Sí, pero este no es el proyecto, es este. Listo. Yo ya tengo un prompt preparado donde le especifico, bueno,
extrae la data de Figma, le doy la URL de Figma, literalmente la URL que la que tengo acá, y le digo, mira, estas son las pantallas, este es el proceso que vas a seguir, vamos a hacer una aplicación en React normalita, junto con las reglas de frontend que ya tenemos acá y con el agent hook que verifica cada vez que crea un archivo que tenga que ver con diseño, va y valida directamente por debajo con el MCP de Figma. Y algunas cositas a nivel de requisitos técnicos, especificaciones y algunas restricciones. Por el ejemplo, muy rápido, todas las herramientas y todas las herramientas de IA para desarrolladores tienen una maña que escribe muchos archivos Markdown para empezar a recordar contexto o para empezar a detallar cualquier cosa que ellos hayan hecho. Yo directamente se lo quito. No me cree tantos archivos de media porque eso quita demasiado tiempo. Y bueno, acá literalmente le pasamos el prompt y él empieza a ejecutar. Él valida que tenga acceso al Figma, va y saca el diseño, después ya con eso empieza a crear la aplicación y demás. Ya ahí. Entonces, mientras esto va corriendo, porque esto puede tomar un par de minuticos, si quieren, vamos respondiendo preguntas, si quieren pueden irlas dejando acá y las vamos respondiendo, porfa, en Hay la sección una, de preguntas. David, va a ir respondiendo un par que están acá. Dice José Mosquera, ¿cuáles MCPs o Power de Kiro nos recomiendas? Esto, nuevamente, la estrategia es tener en cuenta cuáles son los outputs que tú quieres. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a establecer unos temas de pantallas con Figma. Hay un MSP de Figma que funciona muy bien. Voy a crear arquitecturas pues con Amazon. Entonces, pues hay unos MSPs de Amazon que funcionan muy bien. Hay uno de Kubernetes, hay uno de APIs, hay uno de CloudWatch, pues hay un montón. Voy a hacer algo relacionado con Flutter. Entonces hay unos MSPs también relacionados con Flutter que funcionan muy bien, ¿cierto? Pero depende mucho de cuáles son los outputs que quieres lograr. ¿Listo? Y normalmente lo que nosotros recomendamos es cuando entendamos el output, pues veamos si ese output tiene una tecnología particular y vayamos directamente pues a la información de esa tecnología o de esa empresa a ver si tienen un MSP expuesto allá. Si no, pues también nosotros mismos podemos crear los respectivos agentes y los exponemos a través del MSP. Listo. Otra pregunta dice, como desarrollador, ¿qué idea nos recomiendas entre Cursor, Antigravity o Kiro? A mí en lo Quiero. personal me encanta Kiro. Antigravity me parece que funciona brutal y también es muy bueno. Cursor me parece que es muy bueno, lo he visto usar en empresas, pero tengo mis reservas en términos de seguridad. Entonces, los que más recomendaría esto son Kiro y Anti-Gravity posteriormente. Pero como les digo, más que la licencia, el truco está en entender muy bien cómo voy a usar la estrategia para trabajar esto. ¿Cuál es el costo? Listo. Si tú tienes una licencia de Q, eso es una buena noticia para los que tienen licencia de Amazon Q Developer, pueden, pueden usar con las mismas credenciales de Amazon Q Developer, pueden usar Kiro. ¿Listo? O puedes contratar directamente Kiro. El costo en Kiro, si mal no recuerdo, son pues casi en ambos es alrededor de $20. No sé, Ivy, si tú recuerdas últimamente en cuánto está el costo. 19 la Pro y de ahí para adelante 25 o 30 las siguientes. Claro. Entonces, ¿a qué hace referencia Ivy de 19 la Pro y 2530? Es que tú compras la 19 que funciona muy bien, tiene todo, ¿cierto? Pero tiene una cantidad de créditos. Listo. Entonces, si esos créditos se agotan, pues ya te toca comprar una más grande. ¿Cuál Aunque, es la diferencia entre usar la licencia de Coupa Kiro y usar Kiro directamente? Pues que en Kiro te va mostrando los créditos, te va mostrando cuántos tienes, cuántos te quedan. En Q no te muestra eso. O sea, pues usando las credenciales de Q no te muestra eso usando directamente Kiro. Hay otra pregunta acá y es, ¿la ventana de contexto usa Chain of Thought para evolución continua? sí, Entonces la respuesta es que para poner en contexto, Chain of Thought es una técnica de inteligencia artificial que va mostrando todo el trabajo y la cadena de pensamientos que tiene respecto a lo que va a ejecutar. ¿Listo?
Entonces, respecto a cómo ven que se comporta Kiro, te podría decir que sí, que lo usa. David, hay otra que dice, si la ventana de contexto se llena, ¿qué se debe hacer? No, ¿Cómo? de hecho la herramienta es muy bacana y le respondo. Es bacana, aunque tiene sus asteriscos. Cuando el agente de la ventana de contexto se llena, tiene dos formas de hacer. Uno, hace un pequeño resumen, yo siempre le digo pequeño resumen, no se llama así, de todo lo que ha hecho, de los requisitos que uno le ha dado, y con eso comprime la ventana de contexto y le queda otro pedacito más. Él hace eso iterativamente hasta que se da cuenta que no puede seguir haciendo resúmenes. Cuando se da cuenta que no puede seguir haciendo resúmenes, le abre literalmente otra ventana con una ventana de contexto nueva, y entre una ventana y otra se pasa la información más relevante. Solo que en ese pequeño pedacito hay alguna información que se borra. Entonces, siempre una muy buena técnica cuando pasan ese tipo de cosas es recordarle los puntos importantes en el caso de que no los tengan. Porque pues también está los archivos de Agent Steering para, pues precisamente para que nunca se les olvide como esas cositas importantes que siempre tiene que tener en cuenta. De hecho lo acabo de hacer. De hecho, acá lo acabo de Bien, hacer. Se le acabó David, la ventana acá y pum, pasó a la otra. gracias. Seguir respondiendo. ¿Nos pueden enseñar cómo instalar y configurar un Power como el de Postman? Bueno, esto lo iba a hacer al final de la charla, pero los invitamos a la Academia Pragma a la Academia de Pragma, se llama Academia Pragma, y ahí les puse el slash en la escuela de tecnología. Pragma tiene 5 escuelas. En la escuela de tecnología, eh, en la parte de abajo encuentran cursos. Hay un curso de Kiro y tiene precisamente hay preguntas que cómo instalar un Power como el de Postman, y ahí tiene también varias de tiene esa información, tiene videos, tiene cursos, tiene contexto de cómo trabajarlo, y ahí pueden encontrar varios cursos en los que se pueden inscribir y aprender. ¿Listo? Hay uno que sea experto en UI UX. Toca imaginar mucho cuando los requerimientos vienen sin diseños ni en Figma y solo en papel cuando eres front. Uy, ninguna IA es creativa. Eh, yo no personalmente, y creo que con el equipo no hemos encontrado uno así que uno diga este hay que usarlo, pero sí hemos encontrado que a partir de prompts y reglas o sea, ya tenemos unos prompts y unas reglas preconfiguradas que nos ayudan en gran medida a resolver este problema que tú tienes. No es pues no te va a quedar el mismo diseño de un UI y un UX, ¿cierto? Pero sí ayuda bastante. Normalmente no lo trabajamos tanto para reemplazar el UI y el UX, sino para que lo que el UX y el UX nos pasen lo pueda igualar. Dice, a nivel de backend, supongamos un proyecto Java 17 Spring Boot 3.5, los requerimientos normalmente solo están en un HU de Jira. Tocaría hacer los UML documentación adicional para poder usar Kiro. ¿Cómo lo manejan? Ese requerimiento puntualmente, conectas el MSP de Jira y le dices que lea la HU, le entregas el ID del HU y a partir de eso ya tienes la HU de Jira en tu contexto de Kiro. Si es Incluso algo que- si es muy no... bacano porque nosotros hemos hecho en algunos proyectos implementación de proyectos únicamente con los diagramas de flujo, con los diagramas de arquitectura para backend. Y esta misma herramienta no los bota completamente, pero sí, sí, obviamente conectándolos al MSP de Jira para extraer toda la información que necesitamos. Andrés Montoya dice, ¿qué experiencia tienen con proyectos grandes que ya están en producción? Siempre se encuentran ejemplos de proyectos desde cero. Tenemos buena experiencia, pero creo que lo que estabas buscando no es eso, te voy a dar ejemplos. Entonces, nosotros trabajamos con grandes bancos y retailers de México, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú, México, no sé si ya lo dije, Colombia, y entre ellos trabajamos con grandes bancos y retailers, y con ellos tenemos distintos casos de uso. Como te digo, en Pragma tenemos 18 roles distintos, cada uno de los roles tiene distintos outputs, cada uno de esos outputs tiene distintos agentes y subagentes, y por darte un ejemplo, para la siguiente charla que vamos a dar, cuando arrancas un proyecto desde cero, cogemos la imagen y desde la imagen vamos a la infraestructura como código. Pero ya cuando coges un proyecto en producción, pues a veces no necesitas la imagen, a veces solo necesitas decirle, "Hey, me faltó X módulo
en Terraform y se le escribes el módulo y también te lo crea. Entonces, si hemos trabajado tanto proyectos de cero como proyectos que ya están en curso. Ahí ya depende de los outputs que quieres hacer. Y normalmente los de validación, que llamamos detectores de humo, pues son agentes que ya pues trabajan normalmente en ambientes productivos. David, ¿ya vas a mostrar o sigo respondiendo? Ya voy a mostrar, pero sí, ya voy a mostrar. Es que antes de que se acabe no queda mucho tiempo. Venga, Dale. el acercamiento que tuvimos acá es bastante interesante, aunque solo esto es front, claro, esto es únicamente front. Pues es un acercamiento interesante de lo que estábamos buscando, obviamente. Y adicional, para yo después no tener que hacer un esfuerzo, cosa de que hubiera algún error al momento de que le haya creado la aplicación, yo le dije, venga, ejecute el MCP de Playwright, que es un MCP para pruebas, y verificar que todo está funcionando. Y empieza a tomar pantallazos, las va guardando, y al final de eso él me empieza a dar, él me empieza a dar un reporte. Pero este no es el que quería mostrar. El que quería mostrar es otro ejemplo con Playwright, un poquito más complejo, que si me dan un segundo, si quieres, Nico, podemos ir respondiendo mientras yo inicializo este acá. De una que estoy acá contento respondiendo. Listo. En el ejemplo de infraestructura como código, se muestra el uso de agentes, multiagentes y cómo se diferencian los entregables de cada agente para que los use el siguiente agente. Diego, te, te invito a la siguiente charla, 11 de febrero. Ahí vamos a dar todo el detalle sobre este tema porque no es tan cortico. Pues requiere una charla completa para el tema. Entonces, nos vemos en esa y en esa te contamos todo el detalle. ¿Listo? ¿Qué tal el CLI de Kiro? ¿Lo han probado? Sí, funciona bien. De hecho, el tema que les conté de Custom Agent solo funciona en CLI, no funciona directamente acá en esta parte. Ese fue un punto que nos faltó mencionar. Perdón si se me pasa alguna pregunta, cualquier cosa la vuelven a hacer. Dice, ¿cómo hacer que todo un equipo de desarrollo tenga los mismos steering docs, hooks, con la finalidad de estandarizar? ¿Qué hacemos nosotros, John? Entonces, lo que hacemos son dos cosas. Uno, configuramos un MSP en donde al final, cuando un desarrollador entra y va a configurar su ambiente, se conecta al MSP y puede traer todos los steering hooks, que básicamente ahí no los llamamos steering, sino reglas, prompts, y ya los configura. Si es Kiro, pues en los steerings, en los prompts, si es Amazon Q en los rules y así sucesivamente. Entonces, si es Copilot en los rules. Entonces, creamos un MSP que comparte esos roles y todos esos temas. Pero cuando ya tenemos muy, digamos, la tarea puntual y el output, pues lo que queremos evitar es que inclusive el desarrollador tenga que hacer toda la configuración de reglas, streaming y demás. Entonces, lo que hacemos es exponer todo esto entre un agente que internamente tiene rack y que se expone a través de un MSP. Entonces la herramienta conecta al MSP y esto pues ya les ayuda a resolver. De esa manera, un equipo de 200 300 personas pues solamente conecta al MSP y es capaz de usar el mismo agente. Y desde ahí pues se tiene un control de lo que vayamos revisando, lo vamos teniendo en cuenta para mejorar estos agentes y esto pues va teniendo como base la arquitectura de referencia y unos frameworks de madurez que manejamos en la compañía. Eh, Sigo respondiendo, Ivy. Sí, sí, dale. Listo. Quiero aprender a crear un agente de IA. Yo creo que la siguiente charla va a tocar un poco más de ese tema. Vamos a crear agentes con Agent Core, multiagentes, de hecho, para poder hacer lo que les contaba. Voy a iniciar de abajo hacia arriba y cómo podemos conseguir acceso a los autónomos agent para poder llevar a cabo las POCs con cliente. Acá la recomendación principal es buscar un partner de Amazon que te permita poder o hacer la solicitud directamente, pero esto realmente es más el equipo de Amazon asignando los respectivos permisos. Lo que yo creo es que ya muy pronto van a liberar la versión para todos. Entonces, esperaría que ahí ya lo podamos usar muy bien. Eh, pero ¿cómo hacen con las restricciones? Porque algunos sectores no permiten usar agentes de IA así por así. Normalmente en los clientes que encontramos esas restricciones, conversamos con los clientes y entendemos sus dolores.
Hemos tenido clientes que eran muy reacios a usar la IA por temas de seguridad, pero pues les mostramos todo el detalle de seguridad, cómo estos agentes trabajan de manera segura y demás, y logramos hacer POCs pues, que fueron exitosas para seguir usándolos. Pero eso ya depende mucho. Si el cliente dice que no, pues no podemos hacer nada. O sea, el cliente tiene la autoridad, la potestad y respetamos eso. Pero lo que sí buscamos es siempre pues conversar con las respectivas compañías para que lo permitan usar y les tratamos de solucionarles todas sus dudas para que lo puedan hacer. Nico, Eh, un dale. segundo. Entonces, bueno, lo que les quería mostrar antes de que se acabe la charla, y es que apenas yo termino de desarrollar, yo puedo hacer un spec completo con Playwright para que se ejecute y vaya ejecutando todas las pruebas y todos los caminos estén funcionando. A veces esa prueba y reprueba sobre algunas funcionalidades que nosotros tenemos, sobre todo en front, termina siendo un poco desgastante. Y pues esto lo podemos automatizar realmente con Playwright. Les decimos cuáles son los happy paths, cuáles son los unhappy paths. Por ejemplo, en este caso yo le di acceso a la base de datos para que fuera a buscar cuáles son los usuarios existentes, para que fuera a buscar otros datos como el OTP, un código que se envía por correo. Y con él ya tiene todas las herramientas para probar cada una de las pantallas, por ejemplo, para este caso que tengo acá. Em, por ejemplo, esto responde a una cosa que preguntó José Mosquera. Esto ayuda bastante a los QA y estas herramientas pueden ayudar bastante a los QA para generar esas pruebas funcionales, que a veces son bien importantes. Y bueno, ya él por debajo él empieza a rellenar formulario, pues, como lo pueden ver, se demora un poquito, no es tan inmediato, no es así como así, va y consulta base de datos, viene, rellena formularios, viene, rellena todo y todo lo hace autónomamente y le da el reporte de cuáles fueron las issues que le encontró según las especificaciones que le dimos y los pantallazos de todo lo que ha hecho. Porque cada vez que ingresa una pantalla, rellena un campo o algo, él toma un pantallazo sobre el resultado de la prueba. Em, bueno, no sé, Nico, ahí qué más preguntas tengamos. Ya casi acaba el tiempo. Listo. Dice, definitivamente arrancar sobre el Battlefield es más costoso. Para el modelo dado que buscar el contexto sin una steering clara al modelo le cuesta. Y sí, de acuerdo. Creo Sí. que esa más que preguntar era una confirmación. Dice, ¿hay más cursos en Academia Pragma de Kiro? ¿Cuáles nos recomiendan? Hay uno recién salido que está por Mauricio Camacho. Usen ese, se los recomendamos. Y escríbanos qué cursos quieren y ahí los creamos para que puedan aprender más de este tema. Es mejor usar Podríamos Kiro para combinar Spring. agentes para, dale. No, dale, 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 que ya lo estaba leyendo. Podríamos combinar agentes para monitoreo de la infraestructura u otro ejemplo de AWS desde Kiro o CLI. Sí, que parte de esa parte, bueno, de monitoreo puede ser dos cosas, o verificar y validar que el código esté bien, o inclusive uno puede usar, por ejemplo, el MSP de CloudWatch, que me ayuda a identificar si de pronto hay un error o algo que está sucediendo en el ambiente y me ayuda a hacer un monitoreo cada vez pues más estructurado. Sin embargo, la verdad es que ahí sí recomendamos, pues nos ha dado resultados muy buenos crear agentes ya pues como más estructurados y exponerlos como MSP. Pero sin embargo, los MSPs que hay disponibles funcionan bien. Dale, David. Había uno que era, es mejor utilizar Kiro para Spring Boot o IntelliJ más de Amazon Q. A ver, esto es una opinión personal y también desde la experiencia. Desde IntelliJ se está quedando muy corto cuando estamos utilizando estas herramientas de IA, más que todo por las extensiones de los plugins. Se vuelve muy lento y requiere mucha máquina. Y sobre todo si tenemos otros plugins que nos ayudan al desarrollo, empieza a pedir mucha máquina. A mí, y como últimamente lo he estado trabajando, para Spring, para Node, para cualquier cosa de backend, lo trabajo con Kiro únicamente. Obviamente sí necesitamos algunos plugins adicionales para Java y para Spring, pero podemos trabajar muy igual sin ningún problema en Kiro.
Sí, igual es importante, de pronto la pregunta va relacionada que normalmente cuando uno trabaja con IntelliJ, em, hay unos temas pues que uno necesita garantizar en términos de plugin y demás para Java. Y se temía que Kiro no se pudiese conectar a IntelliJ y la respuesta es que sí, Kiro sí se puede conectar. Listo. Listo. Hay otro tema, la academia es pública, Academia Pragma, como pueden ingresar en academiapragma.com, es pública para todos, solo pues se tienen que registrar y es pública para todos. Am, Siguiente, ¿cómo crees que ha cambiado el ciclo de vida de desarrollo? Ciclo actual, planificación, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento. Aunque nosotros estamos trabajando mucho, llevar el ciclo de vida de desarrollo al ciclo de vida de la solución de un problema, porque creo que es un foco muy importante dejar de desarrollar software y solucionar problemas de negocio. Y eso ya unas aristas más grandes, inclusive unas integraciones que no solamente involucran al equipo de tecnología. Listo, yo creo que la última va para ir cerrando, Nico. Los cursos no tienen ningún precio, por ahí escribieron. Sí, 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 no, los cursos son completamente gratis para todo el mundo. ¿Cuáles modelos bueno, cuál modelo es el mejor dado que utiliza los de Anthropic? ¿O depende, dado a que Opus es bueno para dar buenas spec, pero consume muchos créditos? Es que depende mucho, sí. Y eso lo hablo desde la experiencia. Si es una feature pequeña, un modelo que no consuma tantos créditos son los modelos como más débiles, por decirlo así, o una feature que no requiera tanta evolución está muy bien. Pero los modelos de Anthropic como Opus, que son un poco más inteligentes, tienen mucho más contexto, los utilizo usualmente para spec, cuando tengo que evolucionar o tengo un producto muy grande y tengo que hacer muchas cosas. Cuando estoy trabajando con Spec Driven Development, usualmente siempre utilizamos estos modelos así. Aunque la forma automática de Kiro de por sí va muy bien. O sea, él automáticamente va andando solo. De una. David, ahí ya mostraste lo de Playwright, ¿cierto? Sí, eso pues hasta ahí lo dejé porque no podemos Listo, irnos un súper. poco más profundo. Voy a responder la última pregunta y yo creo que con esto culminamos en términos de preguntas, pero tienen nuestro LinkedIn. Estamos pues atentos a cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier tema que quieran, podemos seguir conversando. Y muchísimas gracias pues por estar hasta el final. La pregunta que va a responder es, ¿el curso de Kiro de Academia Pragma es solo para Postman y Figma? La respuesta es sí y no. La respuesta es sí puntualmente para con esos dos ejemplos, pero hicimos un Listo. curso más que pensando en que se pueda usar Figma y Postman, hicimos un curso con esos dos ejemplos, pero garantizando todo el ciclo que les contamos hoy, para que puedan entender cómo trabaja todo el ciclo de Kiro y ya básicamente es de la misma manera que ven ahí cómo se conecta el MSP de Figma, ustedes pueden conectar el MSP que quieran. Entonces, es más un curso de Kiro, más que de Figma o de Postman, ejemplificado con Figma y con Postman. ¿Listo? Igual a medida de que vayan saliendo más Custom Power o los Custom Power que nosotros vamos publicando, pues los vamos añadiendo dentro del curso para que estén pendientes también. De una. Gerald, Listo, muchas gracias Nico, muchas gracias David por compartir su conocimiento, de verdad, un espacio súper valioso y a todos los asistentes, muchísimas gracias, muchas gracias por quedarse hasta el